En este video vamos a ver cómo resolver un triángulo oblicuo aplicando el teorema del seno. Antes que nada vamos a recordar que resolver un triángulo es conocer sus tres ángulos y sus tres lados. También recordar que la suma de los ángulos interiores en un triángulo es igual a 180 grados. Ángulo A, ángulo B, ángulo C. Si este es el ángulo A, por lo tanto el lado opuesto al ángulo A, es decir, este lado, lo llamamos lado A. Si este es el ángulo B, por lo tanto, al lado opuesto, es decir, este lado, lo vamos a llamar lado B. Y por último, si este es el ángulo C, el lado opuesto al ángulo C lo vamos a llamar lado C. Vamos a recordar lo que nos dice el teorema del seno. El teorema del seno nos dice que un lado, el lado A, sobre el seno del ángulo A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B. Y esto a su vez es igual al lado C sobre el seno del ángulo C. Vamos a resolver este triángulo aplicando el teorema del seno. Sabemos que este es el ángulo A, por lo tanto el lado opuesto, este lado es el lado A. Lado B, por lo tanto el lado opuesto al ángulo B, es decir, este lado es el lado B. Y por último, si este es el ángulo C, el lado opuesto al ángulo C es el lado C, es decir, este lado es el lado C. Bien, como datos sabemos que el ángulo C mide 56 grados, sabemos que el lado C mide 37 centímetros y que el lado B mide 32 centímetros. Nos resta averiguar cuánto mide el ángulo B, cuánto mide el ángulo A y también nos resta averiguar cuánto mide el lado C. Para esto vamos a aplicar el teorema del seno y siempre, como les dije, lo que tenemos que tener en cuenta es un lado y el ángulo opuesto. Por lo tanto vamos a tener en cuenta el lado C y el ángulo C. Tenemos como dato cuánto mide el lado B, por lo tanto de esta forma podemos averiguar cuánto mide el ángulo B. Entonces vamos a trabajar con estos tres datos: lado C y ángulo C. Lado B, y de esta forma vamos a averiguar cuánto mide el ángulo B. De esta forma voy a averiguar cuánto mide el ángulo B. Nosotros sabemos que el teorema del seno nos dice que el lado B sobre el seno del ángulo B es igual al lado C sobre el seno del ángulo C. Voy a reemplazar los datos en esta fórmula. Sabemos que el lado B mide 32 centímetros, directamente ponemos 32 sobre el seno del ángulo B. El ángulo B es lo que vamos a averiguar. Esto es igual. Lado C sabemos que mide 37 centímetros, directamente ponemos 37 sobre el seno del ángulo C. Y sabemos que el ángulo C mide 56 centímetros. 56 grados, perdón. Una vez que reemplazamos los datos, empezamos a resolver. ¿Cómo lo voy a resolver? Este factor que está dividiendo lo paso al primer miembro con la operación opuesta, es decir, lo paso multiplicando. Lo mismo voy a hacer con este factor que está dividiendo, entonces lo voy a pasar al segundo miembro con la operación opuesta, lo paso multiplicando. Entre otras palabras, lo que vamos a hacer es multiplicar cruzado, es decir, 32 por seno de 56 es igual, multiplico cruzado, a 37 por el seno del ángulo B. Como quiero averiguar cuánto mide el ángulo B, lo que voy a tener que hacer es despejar. Entonces 37 lo paso al primer miembro con la operación opuesta, es decir, lo paso dividiendo. Y llegamos que el seno del ángulo B es igual a 32 por el seno de 56 grados, todo dividido 37. Resuelvo este cálculo y llego que el seno del ángulo B es igual a 0,71 aproximadamente. Y como quiero averiguar cuánto mide el ángulo B, lo que voy a hacer es el seno lo voy a pasar con la operación opuesta al primer miembro. Entonces lo voy a pasar como el arco seno de 0,71. De esta forma voy a averiguar cuánto mide el ángulo B. Por lo tanto, el ángulo B mide aproximadamente 45 grados 14 minutos. Una vez que yo ya averigüé cuánto mide el ángulo B y sabía cuánto medía el ángulo C, de esta forma puedo averiguar cuánto mide el tercer ángulo. El tercer ángulo sería el ángulo A. Nosotros sabemos que el ángulo A, ¿cómo voy a hacer para resolver cuánto mide el ángulo A? 180 grados menos
la suma de los otros dos ángulos, es decir, el ángulo B y el ángulo C. Sabíamos que el ángulo C medía 56 grados y el ángulo B ahora mide 45 grados 14 minutos. Resuelvo lo que tengo dentro del paréntesis, llegamos que es 101 grados con 14 minutos, por lo tanto el ángulo A es igual a 180 grados menos 101 grados 14 minutos. De esta forma llego que el ángulo A es igual a 78 grados 46 minutos. Y por último nos resta averiguar cuánto mide X. Y X sabemos que es el lado A. Sabemos cuánto mide el ángulo C. Pudimos averiguar, lo primero que hicimos es averiguar cuánto mide el ángulo B. De esta forma pudimos averiguar cuánto mide el ángulo A. Y de esta forma voy a poder averiguar cuánto mide el lado A. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con estos datos. Voy a trabajar con el lado C y el ángulo C. Voy a averiguar lado A sabiendo cuánto mide el ángulo A. Entonces, C, el lado C sobre el seno del ángulo C es igual al lado A sobre el seno del ángulo A. C es un dato, el lado C sabemos que mide 37 centímetros, directamente ponemos 37, sobre el seno del ángulo C. El ángulo C sabemos que mide 56 grados. Esto es igual, lado A, no sabemos, es lo que vamos a averiguar, lo denominamos con la letra X, sobre el seno del ángulo A. Y el ángulo A lo habíamos averiguado, fue el último que averiguamos, por lo tanto, seno de 78 grados 46 minutos. Una vez que planteamos, lo que hacemos es resolver. ¿De qué forma lo vamos a resolver? Esto que está dividiendo lo vamos a pasar al primer miembro con la operación opuesta, es decir, lo pasamos multiplicando, lo mismo hacemos con este factor. Está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Entre otras palabras, lo que hacemos es multiplicar cruzado. Llegamos a esta expresión, 37 por seno de 38 grados, 78 grados, 46 minutos, es igual a x por seno de 56 grados. Como quiero averiguar cuánto vale x, tengo que despegar. Entonces, seno de 56 grados, que está multiplicando, lo paso dividiendo al primer miembro. Entonces llego que x es igual a 37 por seno de 78 grados, 46 minutos, todo sobre el seno de 56 grados. Resuelvo y llego que x es igual a 43,77 centímetros aproximadamente. De esta forma hallamos el valor del tercer lado. Vamos a resolver otro triángulo, ángulo A, lado A, ángulo B, lado B, ángulo C, lado C. Vamos a resolver este triángulo aplicando el teorema del seno. Tenemos como dato cuánto mide el ángulo A, cuánto mide el lado C y cuánto mide el lado C. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es averiguar cuánto mide el ángulo C. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con un lado y el ángulo opuesto. Voy a trabajar con el lado A y el ángulo A. Voy a trabajar con el lado C y voy a averiguar de esta forma cuánto mide el ángulo C. Sabemos que A sobre el seno del ángulo A es igual a C sobre el seno del ángulo C. Sabemos que A mide 28 centímetros, directamente ponemos 28 sobre el seno del ángulo A. El ángulo A mide 110 grados, esto es igual a C. Sabemos que C mide 15 centímetros, directamente ponemos 15 sobre el seno del ángulo C. Ángulo C es lo que vamos a averiguar. Una vez que reemplazamos los valores, resolvemos. ¿Cómo voy a resolver? Voy a multiplicar en forma cruzada, es decir, 28 por el seno del ángulo C es igual a 15 por seno de 110 grados. Como quiero averiguar cuánto vale el ángulo C, lo que voy a hacer es despejar, por lo tanto 28 lo paso al segundo miembro con la operación opuesta, por lo tanto llego que el seno del ángulo C es igual a 15 por seno de 110 grados, todo dividido 28. Resuelvo este cálculo y llegamos que el seno del ángulo C es igual a 0,0
503. Como quiero averiguar cuánto mide el ángulo C, lo que voy a hacer es seno, pasarlo al segundo miembro con la operación opuesta, por lo tanto el ángulo C es igual al arco seno de 0,503. Calculo y llego que el ángulo es igual a 30 grados 11 minutos. De esta forma averigüé cuánto mide el segundo ángulo y puedo averiguar el tercero. Ya sé cuánto medía el ángulo A, averiguo cuánto mide el ángulo C. De esta forma puedo averiguar cuánto mide el ángulo B. Sabemos que el ángulo B es igual a 180 grados menos la suma de los otros dos ángulos, es decir, el ángulo A y el ángulo C. El ángulo A sabemos que mide 110 grados y el ángulo C, que lo acabamos de averiguar, 30 grados 11 minutos. Resuelvo lo que tengo dentro del paréntesis, llego que ese cálculo es igual a 140 grados 11 minutos, por lo tanto el ángulo B es igual a 180 grados menos 140 grados 11 minutos. Resuelvo este cálculo y llego que el ángulo B es igual a 39 grados con 49 minutos. De esta forma puedo averiguar cuánto mide X, es decir, el lado B. Nosotros sabemos cuánto mide A, cuánto mide el ángulo A, cuánto mide el lado A. Sabemos cuánto mide C, el lado C. Pudimos averiguar el ángulo C. De esta forma, luego averiguamos cuánto mide el ángulo B. Por lo tanto, ahora voy a trabajar con el lado A y el ángulo A. Trabajo con el lado A y el ángulo opuesto, es decir, el ángulo A. Voy a averiguar cuánto mide el lado B sabiendo cuánto mide el ángulo B. Por lo tanto, lado A sobre el seno del ángulo A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B. Sabemos que A mide 28 centímetros, 28 ponemos directamente sobre el seno de 110, esto es igual. B no sabemos cuánto mide, es decir, lo denominamos con la X, sobre el seno del ángulo B. El ángulo B es lo que acabamos de averiguar. Por lo tanto, seno de 39 grados 49 minutos. Una vez que reemplazamos los valores, despejamos. Lo que vamos a hacer es multiplicar en forma cruzada, es decir, 28 por seno de 39 grados 49 minutos. Esto es igual a, multiplico en forma cruzada, X por seno de 110 grados. Como quiero averiguar cuánto vale X, cuánto mide X, lo que voy a hacer es despejar. Por lo tanto, lo que está multiplicando lo paso dividiendo y llego que X es igual a 28 por seno de 39 grados 49 minutos, todo sobre el seno de 110 grados. Resuelvo este cálculo y llego que X es igual a 19,07 centímetros aproximadamente. De esta forma resolví el triángulo aplicando el teorema del seno.